Buen día a todos. Estamos aquí reunidos en la videoconferencia de hoy, martes 4 de junio. Nos va a presentar la doctora Brieta Carmona, neuropediatra, epileptóloga del Hospital Gustavo Frique, y el doctor Pablo Araya, médico de familia, adolescentólogo del Hospital Gustavo Frique y docente de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Católica del Norte. Van a presentar el tema policlínico de transición a partir de su experiencia en el hospital. Los invitamos, mientras ahí programamos la presentación, instalamos, que vayan presentándose, poniendo nombre y de dónde son, están conectados en el chat. Hola, buenos días. Gracias por su asistencia. Vamos a comenzar nuestra presentación que preparamos para hoy, titulada Transición y transferencia en adolescentes portadores de epilepsia. Pablo, ¿podrás ponerlo Aunque, en ahí sí, pantalla completa? Ahí, gracias. gracias. Ahí sí, pues, cae. Bueno, a lo largo de la presentación aparecerán cuestionarios breves para la participación de la audiencia, así que pedimos por favor que puedan contestar. Al final de la presentación habrá un espacio de preguntas y respuestas y en dicho momento, por favor, escribir su pregunta en el chat de la plataforma. Los objetivos de la presentación son tres. Lo primero es definir los conceptos claves relacionados a adolescentes con patología crónica. Reconocer, en segundo lugar, las recomendaciones chilenas para transición y transferencia. Y al final, el tercer objetivo es identificar la experiencia local en el Hospital Frique respecto a la transición en neurología. Así que los contenidos son, en resumen, cinco, ¿ya? Primero una breve introducción, luego los conceptos, en tercer lugar las recomendaciones, en cuarto lugar la experiencia local y vamos a finalizar con una síntesis. Vamos entonces primero con la introducción. Bueno, la adolescencia es una etapa de muchos cambios, ya a veces los equipos de salud se complican un poco, dicen chuta, una etapa súper difícil, etcétera, pero también tenemos otra mirada que es una etapa de oportunidades porque, como vemos acá a la izquierda de la diapositiva, los chicos están creciendo, están en pleno desarrollo y de a poco en la diferenciación de los papás de su familia empiezan a adquirir propios hábitos y estilos de vida, ¿ya? Y eso es lo que genera un impacto importante en la vida adulta en lo que son la carga de enfermedades y sobre todo lo que son enfermedades no transmisibles, ¿ya? Que es la principal causa de muerte y mortalidad en países desarrollados, ¿ya? Y en vías de desarrollo también. Así que por lo mismo el impacto que tiene, mirando hacia el lado derecho de nuestra diapositiva, la vida adulta, después cada persona adulta puede formar su familia y por lo tanto transmitir a la siguiente generación tanto los estilos de vida como la carga de enfermedad. ¿Ya? Por eso la adolescencia es fundamental para poder fomentar estilos de vida que sean saludables. ¿Ya? Dicho esto, pasamos a la segunda parte que son los conceptos. ¿Ya? El primer concepto que vamos a definir es el concepto de la adolescencia propiamente tal, ¿ya? Hay muchas definiciones, ya escogí una de un paper de la doctora Gaete, pediatra adolescentóloga de nuestro país, que define la adolescencia como la etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, en que ocurren procesos de cambios rápidos y de gran magnitud que llevan a la persona a hacerse tanto biológica como psicológica y socialmente madura y capaz de vivir en forma independiente o en camino a él. Por otra parte, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con la OPS, la Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud han adquirido una definición más simple que tiene que ver con algo más estadístico de un rango de edad y lo define como una etapa del ciclo vital comprendida entre los 10 y los 19 años. Ya no es de los 12 ni los 13 ni hasta los 18, sino que entre los 10 y los 19. Bien, ahora vamos a hablar de la definición de transición. ¿Ya? Cuando hablamos de transición hablamos específicamente de transición en condiciones crónicas. ¿Ya? La Sociedad Americana de Medicina de la Adolescencia lo define como el pasaje planificado de los adolescentes o adultos jóvenes con una condición física o médica crónica desde un sistema de salud centrado en el niño a un sistema de salud orientado al adulto. ¿Ya? En fondo, los niños y adolescentes cuando están con su atención con médico de pediatría, en algún momento van a pasar a un doctor de adultos y ese proceso, ese pasaje,
que es planificado, se llama transición, ya un proceso largo en el tiempo. Y esto lo contrastamos y va muy de la mano con el concepto de transferencia. El concepto de transferencia es un momento, es decir, está el proceso de transición y la transferencia es un momento dentro de esa transición en la cual la persona joven pasa a los servicios de adulto y es dado de alta del servicio pediátrico, ¿ya? Eh, es el momento del cambio, ya el momento en el fondo cuando se hace el interposo de derivación y tiene su última atención en pediatría y tiene su ingreso en adulto. Esa es la transferencia dentro de un proceso que es mucho más largo que es la transición. Ya esta definición también hecha por la Academia Pediátrica Americana, la de Medicina Familiar y también el Colegio Médico Americano. Entonces, para poder integrar estos conceptos, tenemos acá las primeras flechas que están en gris abajo, ya que dice, bueno, la etapa de infancia, adolescencia y adultez. Durante la infancia y la adolescencia, los pacientes con condiciones crónicas se atienden en servicio de salud pediátrico, en las flechas de color naranjo, y la flecha morada es el inicio del proceso de transición completo, desde el inicio de la adolescencia hasta incluso tomando parte inicial de la adultez, ¿ya? No sé si se ve el mouse, yo creo que sí. Y en la flecha naranja tenemos, la segunda flecha naranja, los servicios de salud adultos, es decir, cuando ya tienen 18 años, pasar a tratante adulto. Ese cambio de tratancia es el momento que les explicaba dentro de la transición, que es la transferencia, y por lo tanto también hay un momento de la transición que es después de la transferencia. Que después vamos a profundizar cuánto es lo recomendado. ¿Ya? Es decir, no se da el alta cuando el paciente se da de alta pediatría, se da de alta de su proceso de transición, sino que la transición continúa. Ya son procesos paralelos. Bien, así que dicho esto, vamos con la primera actividad interactiva, que es la pregunta número 1 para ustedes. Así que ahí le pido apoyo a la doctora Rosso, que ya está muy atenta. Tienen un minuto para contestar esta pregunta. Yo creo que podríamos finalizar, Pablo, porque ya la mayoría ya respondió y hay una tendencia clara. Ahí. Entonces, bueno, ahí se compartieron la respuesta. Efectivamente, la mayoría de la audiencia respondió de que bueno, ante la pregunta, según la Organización Mundial de la Salud, ¿entre qué edades se define la adolescencia? Es la respuesta correcta, la alternativa 3, que es la entre 10 y 19 años, ¿ya? Así que para poder aclarar a quienes pudieron, que no contestaron esa pregunta, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Vamos con... Ah, tengo que... Disculpa ahí, Karina, me ayudas un poquitito. Ahí sí, ¿no? Vamos con la segunda pregunta. Ya, también tenemos un minuto para responder. Ahí partió, ¿cierto? Sí, de ahí parte. Está muy atento el público hoy día, porque también desde un inicio se notó ahí la respuesta correcta predominante. Vamos a detener entonces al minuto, quedan 5 segundos. Súper.
Excelente. Entonces, efectivamente, la definición del pasaje de adolescentes crónicos del sistema de salud pediátricos a adultos corresponde al concepto de transición. Muy bien, recordad que transición es el proceso completo de este pasaje y la transferencia es un momento dentro de este proceso. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación a la tercera parte, ¿ya? De las recomendaciones. Para hablar de transición, tenemos que hablar de calidad del proceso de transición, ¿ya? Tiene varios aspectos, varias aristas, así que vamos a detenernos acá en esta diapositiva un poco para poder profundizar un poco en cada uno. Lo primero que es muy recomendado es que tanto él o el adolescente y la familia estén preparados, ¿ya? Es decir, que no sea como, ya, damos la interconsulta, adiós, no te veo nunca más, que te vaya bien, y sea como algo tan brusco de ya cumpliste 15 años o 18 y alta, ¿ya? Sabemos que no es así, es una exageración y una viñeta, pero para que se entienda que tiene que haber una preparación. Más adelante vamos a explicar cuáles son los aspectos clínicos y administrativos que tenemos que fomentar para que estén preparados. El segundo punto es que la enfermedad crónica tiene que estar lo más compensada posible. ¿Ya? A veces eso no se logra por la condición misma de la enfermedad o por características particulares de la historia clínica del paciente, pero hasta cierto punto se puede apuntar hacia una mayor estabilidad. Es decir, si tiene múltiples hospitalizaciones recientes, probablemente no sea el mejor momento para hacer una transferencia. ¿Ya? Eh, lo otro es que tiene que ser un proceso planificado y coordinado, ¿ya? Eso es algo sumamente relevante para que no haya en el fondo, la descoordinación mayor que existe en la transferencia, que es el momento dentro de la transición, es que, por ejemplo, se dé el alta de pediatría y no sepamos cuándo van a tener el ingreso en adultos, que ocurra un espacio muy largo de tiempo que no lo llaman. Pero también, por ejemplo, el poder organizar estas atenciones paralelas y poder explicarles y dejarles claro tanto a la familia como al adolescente que el polio de transición, por ejemplo, anécdotas, así como que de repente llegan muy poquitas veces algunos papás que dicen, sí, usted es neurólogo de adolescencia. Y no soy neurólogo. Ya, nosotros vamos a ver acá la transición, vamos a ver la preparación, cuánto tú conoces la enfermedad, etcétera, y el ajuste de medicamentos, si has tenido nuevas crisis, eso hay que verlo con el neuropediatra, con el neurólogo, ya se van definiendo los roles y eso uno lo explica y la familia también lo comprende, ¿ya? Otro aspecto importante es que en la recomendación es que sea interdisciplinario y que sea integral, ya no basta solamente con el estamento médico, necesitamos, por supuesto, de enfermería, de psicología, de trabajo social, terapia ocupacional, fonoaudiología, etcétera, etcétera. ¿Ya? Salud sexual y reproductiva, bueno. En el fondo es importante este enfoque interdisciplinario, pero también que tenga un enfoque integral, ¿ya? Por la experiencia que tengo con los neuropediatras, por lo menos, y también con neurólogos adultos, es que es difícil que no solamente se fijen en epilepsia, preguntan más cosas, por supuesto, como el van en el colegio, si están con pareja o no, etcétera. Entonces, efectivamente, el enfoque integral está presente y es fundamental en la adolescencia. Y, por supuesto, la transición. Otro aspecto importante en los documentos y los registros es que la interconsulta debe ir ligada a un resumen. ¿Ya? El resumen es el registro fundamental en el proceso de transición. ¿Ya? Significa que los equipos tratantes de pediatría deben detenerse un momento y poder revisar la ficha y poder hacer un resumen de la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque el tratante adulto cuando lo reciba debe también tener claro y no tener que tomar toda la ficha y leer parte por parte cuántas utilizaciones tuvo, qué cambios de medicamentos tuvo, qué efectos adversos. Tiene que estar todo en un resumen, ¿ya? Y eso quizás es una de las mayores resistencias de los equipos pediátricos, sobre todo por los tiempos, pero es muy recomendable. La verdad es que también ayuda al mismo tratante pediátrico también para ordenarse un poco de cómo va con el paciente, muchas veces lo conocen de memoria del paciente, pero igual permite darle un orden y, como les digo, tanto también le ayuda también al paciente, uno le pasa el resumen al paciente, el paciente también entiende un poco su historia, o la familia, ¿ya? Así que el resumen es el registro fundamental. Bueno, también entre este espacio dentro de la transición, que es la transferencia, que es la alta pediátrica y el ingreso a adultos, la idea es que no pase mucho tiempo porque es fundamental la continuidad de los cuidados. Ya, por lo mismo es recomendable que este espacio de tiempo no sea mayor a 6 meses, ¿ya? O si no, puede haber que en fondo que se le acabe la receta, que no tenga su control médico para guardar
cómo está la epilepsia, en este caso de lo que nos convoca hoy. Así que esa es más o menos la recomendación y eso desafía también a las estrategias de gestión, sobre todo para los grupos de ingreso adulto. La extensión de la edad pediátrica probablemente lo han escuchado en algunos de, sobre todo en los hospitales, de que es algo que si bien es una recomendación de la rama de adolescencia de la Sociedad China de Pediatría hace muchos años, ya se está plasmando como una exigencia para los hospitales en los próximos 3 años. Ya no va a ser algo brusco, no va a ser algo eh, digamos, de un día para otro, va a ser progresivo, ya también planificado y coordinado, pero lo importante es entender de que a los 15 años, que es en el fondo lo que hegemónicamente actualmente se define como el cambio de servicios pediátricos a adultos en el país, y en algunos países, eh, nadie a los 15 años es adulto ni biológicamente, ni psicológicamente, ni socialmente, ni legalmente. Entonces, no hay mucho sustento o argumento para mantener esa edad, ¿ya? Y eso desafía también capacitaciones como en este caso. Y también comentarles de que si bien uno podría decir, ya, pucha, este chiquillo es adolescente, porque está muy rebelde con sus papás, etcétera, ya, vamos a derivarlo al poli de transición, es ideal que tener un enfoque más bien anticipatorio y preventivo y tener la derivación de forma más temprana, ya, es decir, cerca de los 10 a 13 años, ya, y como les expliqué en la diapositiva que sintetizaba los conceptos, es que el fin de la transición no es al alta pediátrica, no a los 18 años, tampoco a los 15, sino que es la recomendación es que sea 2 años después de que ya ingresó a adulto, después de la transferencia, ¿ya? Para sobre todo verificar que el adulto joven se esté haciendo cargo de su salud y sobre todo que vaya a control que no falte, que esté recibiendo los medicamentos que se lo esté tomando, ¿ya? Bien. Ahora les voy a dar algunos tips, algunas recomendaciones en estilo de entrevista. Les voy a dar dos. ¿Ya? La primera es el estilo de entrevista cuando vienen tanto el adolescente como el adulto acompañante juntos y se hace una entrevista en triada. Ya la triada, en el fondo, como este triángulo, está tres componentes: el tratante, profesional, adulto acompañante y adolescente. Y como ven en la imagen, ahí esta doctora muy entusiasta, que estuvo muy atenta a esta presentación, está aplicando eso y está fomentando la autonomía progresiva, es decir, de a poco ir, en el buen chileno, tirándole la pelota al adolescente, dándole la palabra y que trate de explicar lo que más pueda con sus palabras de cómo está con su enfermedad crónica, los medicamentos que toma, etc. A veces los jóvenes no están acostumbrados a eso, porque cuando están en su etapa más infantil, los papás hablan por ellos, ¿ya? Pero de todas maneras es algo que se puede estimular de a poco, y la idea es que sea una práctica cotidiana cuando ya ustedes ven la edad que tienen, si ya tienen 10, 11, 12 años, vamos a empezar a estimular esto, y si no sabe, dicen, no sé, entonces ahora preguntémosle a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, a tu tío que te acompañe. Y ahí le dan la palabra al adulto. Pero siempre el protagonismo de la entrevista en el estilo triada es el o la adolescente. Y a lo largo de la transición, por lo menos en el colegio adolescente ya lo hacemos desde la segunda consulta, se puede hacer a veces la primera también, pero si no se sienten tan cómodos, puede ser más adelante, es poder estimular que el adolescente pueda ser entrevistado a solas, ¿ya? Cosa que cuando tenga 18 no sea de un sopetón, ya entra solo, por ejemplo en la pandemia, por temas de aforo, dejaban a los papás, a los compañeros afuera, y los chiquillos como que no tenían mucha información a veces de, de lo que podían darle la información médica a su tratante de adultos, que era un tratante nuevo, en un sistema nuevo, un pasillo de adultos, etc. Entonces, lo importante también es fomentar que están acostumbrados a poder intentarse solos, ¿ya? Y cuando está esa situación, es importante también explicarles de que tienen derecho a confidencialidad de su salud, ¿ya? Es decir, que si el papá o mamá lo fuera y dice, oiga, doctor, ¿y qué le dijo? Y le dijo, está pololeando, ¿no? Ya, tienen derecho a la confidencialidad y eso está respaldado por el Ministerio de Salud, pero esta confidencialidad tiene ciertos límites, ¿ya? Y esos límites también tenemos que aclararlos cuando les decimos que entren a solas, ¿ya? Tanto a los adultos como a los jóvenes. Y lo primero es que la autoagresión es el primer límite, que se hagan daño, o la heteroagresión, es decir, que la vida de otras personas corra peligro, o situaciones que sean delitos, ¿ya? Porque en el fondo hay que activar el tema proteccional y denuncia, ¿ya? Si no, lo que nos cuentan no está dentro de esos tres límites, o sea, perdón, no se transgreden en esos tres límites, entonces se puede mantener la confidencialidad. Y si no, ahí le explicamos al docente, comentando que es algo muy triste, algo muy doloroso, pero es algo que necesitamos apoyarnos de todo el acompañamiento y por eso
la confidencialidad en esta situación, en este contexto, no aplica, ¿ya? Bien, ahora voy a explicar un poco de la evaluación integral, ¿ya? ¿Qué significa la evaluación integral de la adolescencia? Hay varias formas de hacerlo, ¿ya? En Chile está variado un instrumento que es la ficha CLAP, que quienes están conectados de atención primaria lo conocen muy bien, ¿ya? Para quienes trabajan en hospitales probablemente no mucho. Este es un extracto pequeño porque son dos planas de un cuestionario relativamente extenso, ya con muchas preguntas que evalúa elemento por elemento de la vida del adolescente, qué conductas de riesgo, situaciones de riesgo puede tener o que incluso nos pueden indicar que tenga alguna enfermedad, ¿ya? Esto es aplicable a todo adolescente, tenga o no tenga patología crónica, pero para que sepan, sobre todo los equipos hospitales, que existe un instrumento para poder, estructurado, para poder hacer la evaluación integral. Les quiero explicar a continuación para que conozcan otra forma de hacerlo, es que hay una forma semi-estructurada de hacerlo, es decir, sin mirar el papel, porque algunos equipos de atención primaria dicen, pucha, en realidad estoy puro chequeando, mirando el papel y pierdo un poco la fluidez de la entrevista con el o la adolescente. Entonces, otra forma para poder hacer la evaluación integral es poner el acrónimo GATS, que es con cabezas en inglés para que se puedan acordar, .gs, y cada letra es un aspecto o elemento de a evaluar de la vida de la adolescencia. La H es de hogar, la E de educación y empleo, se puede preguntar sobre el proyecto de vida que quieren hacer más adelante después de cuarto medio. La A, bueno, podrían ser 4A, pero, perdón, 3A, pero es en fondo de amistades, actividades, dentro de actividades de actividad física, pantalla, también actividades recreativas, y la alimentación. La D de drogas, de sustancias. La S de sexualidad y afectividad. Y la última S de salud mental y, bueno, riesgo suicidio, ¿ya? A modo de ejemplo, les voy a contar un poco qué cosas hemos visto en el poliadolescente con jóvenes con epilepsia, ¿ya? Por ejemplo, en la H, lo que hemos visto con lo mismo que hemos hablado, baja autonomía, ya también dentro de la neurodivergencia o pacientes NANEAS, también muchas veces hay una tendencia a infantilizarlo o ver que no tienen suficientes capacidades o al revés, que parezcan más funcionales de lo que son y se les exija más autonomía, entonces eso en el fondo hay que evaluarlo e integrarlo a la evaluación. También hay situaciones donde adultos acompañantes o a cargo tienen baja supervisión con respecto a la toma de medicamentos, sobre todo, o que tengan pocas rutinas, que eso tiene que ver con las normas. Ya está evidenciado que las normas claras permiten que los adolescentes tengan menos riesgos de salud. Y hay situaciones más extremas como violencia intrafamiliar o que está activado un dispositivo de mejor niñez. ¿Ya? Exename. En la E de educación y empleo, algo frecuente que observamos es que hay temor ante las crisis de epilepsia, tanto de la familia, a veces dicen, no, es que tiene muchas crisis hoy día, mañana no lo mando al colegio. O que el colegio mismo diga, no lo recibimos al niño porque no sabemos qué hacer. Ya, y eso tiene que, hay todo un trabajo de educación, digamos, en la toda instancia, tanto familia como colegio. La neurodivergencia propiamente tal, por también los desafíos que requiere activar lo que es PI, hacer los informes del programa de integración escolar y ver que eso esté aplicándose. Y también situaciones de violencia como bullying o ciberbullying, ya que generan exclusión social y mucho sufrimiento. En la A, con respecto a las actividades, exposición excesiva a pantalla, ¿ya? Sabemos que eso afecta al neurodesarrollo, sedentarismo, que también está ligado a eso, y el aumento de apetito o hiperorexia, que puede ser una reacción adversa a medicamentos específicos de algunos antiepilépticos, como por ejemplo el Valproic, y ver cómo eso impacta en la salud nutricional de nuestros adolescentes. En sustancias, alcohol, THC, marihuana y tabaco y otros, ya principalmente para alteraciones del perfil hepático, la marihuana sobre todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo premental, también de psicosis, el aumento del apetito, y el cigarrillo con el riesgo cardiovascular. Eh, en sexualidad, el bajo acceso a educación sexual integral y los métodos anticonceptivos también es un tema, ¿ya? Por lo mismo que les explicaba de antes, que hay una tendencia a la infantilización, a veces no se habla de educación sexual o no se habla, por ejemplo, de conceptos como el consentimiento y entender cuáles son los anticonceptivos también más adecuados según, sobre todo el fármaco antiepiléptico con las interacciones que pueden tener. Las conductas sexuales de riesgo, en caso de que no accedan, no van a saber cómo protegerse, ya, tanto presencial como online.
y situaciones de violencia de pareja, en el fondo violencia en el pololeo, o que haya una develación de eh, alguna violencia, digamos, violencia sexual, ya sea abuso, ya sea violación, ¿ya? Y con respecto a salud mental, ver los desafíos que tiene el espectro autista y evaluar paciente a paciente, según también su grado, retraso en fase del sueño, que es algo habitual de ver en la adolescencia, los trastornos ansiosos, el episodio depresivo y el riesgo suicida, ya que sabemos que tiene alta prevalencia en la población en general, y eso también lo observamos en pacientes con enfermedades neurológicas, sobre todo en epilepsia. Bien, eso con la evaluación integral. Ahora vamos a algo más específico con respecto a patología crónica, que es la evaluación de la autonomía para la transición. ¿Ya? Hay dos aspectos principales que trabajar con adolescentes con sus familias, que son los aspectos clínicos y administrativos, a grandes rasgos, ya para dividirlo en dos grandes grupos. En lo clínico, todo esto parece muy básico, pero a veces los chiquillos no lo saben, por eso hay que trabajarlo uno. ¿Ya? El nombre de la enfermedad, a veces no saben que tienen epilepsia. Entonces decimos, tienes crisis, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la crisis? Epilepsia. Y entonces tu enfermedad se llama epilepsia. Ah, perfecto. Otros antecedentes muertos, ¿qué otras enfermedades tienen? Antecedentes quirúrgicos, alergias, ¿ya? A veces tanta información que igual les recomendamos, sobre todo al principio, que lo tengan escrito. En el celular pueden tener un blog de notas y tener esto anotado, cosa que, por ejemplo, si cumplen 15 y tienen una crisis y tienen que ir a la urgencia y los papás están trabajando y el colegio no conocen mucho sus antecedentes, la adolescente puede decir al tratante de la urgencia, mire, estos son mis antecedentes. Ya no es necesario que se lo aprendan de memoria, ojalá que sí, pero se puede entrenar también con registro, digamos, escrito. El esquema de los fármacos antiepilépticos, eso también es muy importante. ¿Cuáles toman? ¿Qué dosis? ¿En qué horario? Ya la fecha de última crisis. Ya es una pregunta frecuente que se hace en neuropediatría y en neurología de adultos y es ideal que los chiquillos lo tengan anotado también, ojalá en una agenda o si se acuerdan mejor. Los exámenes complementarios, más que saber los resultados, que sepan cuándo se hicieron, ¿no? Porque a veces también, entre tanto registro clínico, es más difícil encontrar cuándo se hizo, entonces se puede consultar y, como les expliqué de la entrevista solas, que pudiesen tener ese entrenamiento aquí. En los temas administrativos que se llaman el RUT, a veces también se chuta como básico, pero muchos chiquillos no se saben su RUT, ya que son adolescentes de distintas edades, tienen su médico tratante, porque a veces dicen, chuta, tengo ahora con la doctora, ¿ya cómo se llama la doctora? No sé, entonces aprender la especialidad, porque a veces necesitan ir a buscar algo al hospital y saber dónde, en qué pasillo está, dónde está el pasillo de neuro, saber neurología. El entrenamiento de la agenda también es todo un tema, sobre todo en ciencia media se puede ir trabajando porque se puede integrar tanto la agenda para las situaciones médicas, se puede integrar la fecha de la última crisis, pero también se puede integrar con los desafíos académicos, cuando tienen pruebas, cuando tienen trabajos que entregar, leer sus libros, entonces uno les puede, también la fecha de última regla, por ejemplo, se puede ir integrando en el uso de la agenda. Y eso también tiene un peso con respecto a las inasistencias que pueden tener en adultos, ¿ya? Cuando ya los papás digan, ya, ok, tienes 18, tienes que ir solo al hospital, entonces ya que tengan entrenado lo de la gente, si no pierden las horas. Lo otro es cómo pedir una hora. ¿Cuál es la forma de pedir en el hospital la hora? ¿Ya? O en el consultorio, ¿ya? Las recetas también, ¿ya? Y las fechas de farmacia, las fechas de retiro, cuántas pastillas me quedan, ¿ya? Lo otro es cómo llegar al hospital. Ya tiene que ir también a tomar micro, saber dónde bajarse, ya tenemos varios pacientes que son de otras comunas, ¿ya? O cómo llegar al CEFAM o al SAP, ¿ya? Cuál es el más cercano del colegio, por ejemplo, si tiene una piscina en cuerpo. O pues si está saliendo con los amigos, qué cosas están cerca del lugar donde sale. Y la ley de derechos y deberes también es importante comentarlo no cuando cumple 18, sino que antes, a los 16, 17, de que efectivamente llega un punto que a los 18 no solamente pueden venir solo al hospital, sino que la confidencialidad de los datos ya es al 100%, ¿ya? Entonces, eso generalmente uno lo explica y los papás lo toman bien porque ya se trabajó todos los aspectos antes, ¿ya? Para que el poli de transición para poder apoyarlo a que sean más autónomos e independientes. Ahora sí, ¿cómo está, perdón? Ya. Pequeñas palabras con respecto a cómo también estandarizar lo que les expliqué de los aspectos clínicos administrativos. Hay varios instrumentos internacionales y el doctor Funes hizo un trabajo de investigación con su grupo de trabajo para poder hacer un cuestionario estructurado de poder evaluar la autonomía ya en patología crónica. Tiene 24 preguntas, acá aparecen un poquito, pero está ese instrumento validado en Chile, ya con preguntas con lenguaje chileno.
Y también hay otros instrumentos internacionales, acá les muestro uno de la Sociedad Americana de Epilepsia, que más que nada ordena por edades y también por si es que hay situación de discapacidad o no, con respecto a lo que se puede esperar o lo que se puede trabajar en autonomía, ¿ya? Lamentablemente está en inglés, ¿ya? Pero también hay otro instrumento en español, como el que les voy a mostrar ahora, que es, por ejemplo, para el equipo de adultos, cuando recibe al adulto joven, qué cosas es esperable para el tratante de adulto, en un grupo de adulto en específico, qué cosas preguntarle al adolescente con epilepsia, al adulto joven. ¿Ya? Este sí está en español. De todas maneras, al final les voy a dejar un código QR para que puedan escanear y poder descargar la deliberación. Bien, entonces dicho esto, en esta tercera parte vamos con la interacción con el público y las preguntas. Son tres preguntas más, ¿ya? Pregunta 3, 4 y 5, así que ahí va la primera pregunta. Aquí parece que está más discutida la respuesta porque hay dos que van ahí mitad y mitad. Quizá para dar para más comentarios. Ya tenemos el minuto entonces. Como quedó más o menos mitad y mitad la respuesta, ya la pregunta es cuál es el registro clínico fundamental para una transición de calidad. Si bien la ficha clínica, que no es la alternativa correcta, es parte de todo el trabajo de cualquier establecimiento de salud y que es una exigencia, lo que caracteriza un proceso de transición de calidad es el resumen, ya que fue uno de los cuadraditos que coloqué al principio de esta tercera parte. Ya, el resumen es fundamental porque, por ejemplo, sabemos que va a tener una ficha clínica integrada nacional, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, el tratante adulto trabaja en otro hospital por territorio, no, igual el paciente puede pedir la copia de ficha clínica por VIPS, pero es fundamental que tenga el resumen, ¿ya? Entonces, como le explico y vuelvo a enfatizar, el resumen es el registro clínico fundamental para una transición de calidad, y eso lo redacta el equipo pediátrico. Bien, así que para que tener clara esa pregunta, vamos entonces ahora con la pregunta 4. También tienen un minuto para responder. Aprovecho ahí también de abrir la discusión, si es que alguien de los asistentes de los equipos conectados tuviera comentarios, preguntas, los pueden ir planteando ya por el chat. Y también ahí pregunté dentro de todos los equipos que están hoy día conectados en forma sincrónica, quienes cuentan ya con un policlínico de transición. Sería muy interesante saber, tener una realidad que probablemente estamos bien alejados de lo que nos está contando ahí Pablo. Eh, y quizás que nos falta hacer ahí un análisis en cada unidad. Ya, un minuto. Bien, entonces acá nos fue mejor. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es el momento recomendado para finalizar la transición? La respuesta correcta es 2 años después de la transferencia. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces con la pregunta número 5. También tienen un minuto para contestar. Esta va unanimidad. Excelente.
¿Escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Cerramos la pregunta, cariño? Me parece. Ahí está. Perfecto. Entonces la pregunta es, en el modelo de entrevista tipo triada, ¿quién es el o la protagonista? La respuesta correcta es el o la adolescente. Muy bien. Entonces, ahora vamos con la cuarta parte de nuestra presentación, la experiencia local. Así que les dejo con la doctora Rita Carmen. Voy a hablar brevemente que nosotros pertenecemos al Servicio de Salud Viña Quillota, que son 18 comunas de 4 provincias, es lo que está en colores. Tenemos 4 redes, Petorca, Borde Costero, Marga y Quillota. Somos el tercer servicio de salud más grande del país, aproximadamente 1.160.000 habitantes, con un 76% de población beneficiaria. La red hospitalaria, que tiene distintos, como ustedes ven, hospitales, son 7 hospitales de baja complejidad, un geriátrico y 3 hospitales de mayor complejidad. De los 3 hospitales de mayor complejidad, ahí están las fotos, contamos con 2 hospitales y medio nuevos, porque el medio que es Quilpué, que se llama Marga, está a próxima entrega aproximadamente de aquí a finales de año. Así que contamos con 3 infraestructuras nuevas. De esto tenemos una red de atención primaria, ahí está el detalle, tratamos mucho de trabajar en red y todos integrados, por eso hacemos consultoría hace muchos años, pero la pandemia hizo suspender una buena cantidad de actividades dentro de esas consultorías. La población asignada, yo la resumí ahí, que tenemos, que es la que recibimos nosotros en el Hospital Gustavo Frique, que es el de mayor complejidad del área, serían aproximadamente 300.000 habitantes cuando lo calculamos en per cápita. Estos son datos del 2023. Y de esto, decirles que tenemos un programa de epilepsia en atención primaria con un N de pacientes que está en proceso, que está en trabajo, porque en el fondo el catastro que teníamos hasta el 2019, 2018, en parte se perdió, bueno, esto es algo dinámico, así que yo les muestro unos números que tenemos claro que están, digamos, hay un subregistro, porque los equipos se están formando y armando y estamos trabajando en eso, para presentar unas buenas estadísticas y más acordes a la realidad ya el próximo año. Esa es más o menos nuestra foto y mapa. Nosotros empezamos el programa con el doctor Araya en mayo del 2018 y fue a raíz de este desafío que tenemos del traspaso de nuestros pacientes pediátricos a adultos. Nos pueden hacer más preguntas y con detalle al final. Les dejo con el otro pedacito de la presentación. Súper. Entonces, lo importante era primero conocernos ya los vínculos, los acuerdos entre los poliadolescentes, neurología pediátrica y neurología de adultos, poder consensuar también. Ya, eso es lo primero, conocer, saber quiénes somos y poder tomar acuerdos. Una de las cosas que definimos fueron las atenciones paralelas entre neurología y poliadolescentes, que ya les expliqué. La elaboración del resumen clínico, como les expliqué, es el registro fundamental para la transición, elaborado por neuropediatras. Otro aspecto importante es poder tener una planilla de pacientes adolescentes que están en este proceso de transición, saber quiénes son, qué edades tienen, en qué momento ingresan, en qué momento pasan, adultos que tienen la transferencia en el fondo. Tener también reuniones semestrales con neuropediatría, eso ha sido muy beneficioso en el sentido de poder consensuar la mirada de neuropediatra y de poliadolescente, qué paciente está en condiciones para pasar a adultos, para hacer la transferencia, ¿ya? ¿Qué tan preparados están? ¿Cómo los vemos? ¿Ya? Y ahí lo consensuamos y decimos, ya, este adolescente sí, todavía hay que seguir trabajando de transición y vamos haciendo en esta misma planilla y después cuando el paciente o la paciente llega, vamos viendo la planilla y decimos, ya, efectivamente ahora hay que hacer la derivación y la transferencia. Otro aspecto muy importante que nos fue muy bien fue que Neurología de Adultos se organizó y designaron a una neuróloga de adultos para recibir a los pacientes post-transferencia. ¿Ya? En el caso particular, actualmente, el que es la doctora Andrea Aguirre, director de adultos. Y por lo mismo, la estrategia de gestión es que ella congela, es decir, reserva un cupo de ingreso mensual para neurología de adultos. ¿Ya? Eso fue una estrategia muy buena, ¿ya? Es uno al mes, tampoco son
muchos cupos, ¿ya? Y también una estrategia más que nada para que ella pueda sacar la interconsulta de la lista de espera, es que esa interconsulta debe ser emitida desde el polivalente, ¿ya? Eh, Generalmente lo hacen otros pediatras, en otras especialidades lo hacen ellos, pero nosotros lo pusimos más que nada por el tema de gestión de poder sacarlo de la lista de espera, ¿ya? Lo otro que es una práctica también de la doctora Carmona es que la última citación con ella no lo hace antes del ingreso de adulto, sino que ella espera de que tenga su primer control en adulto, su ingreso, con la doctora Aguirre, y después ella le hace una última citación más que nada para hacer un cierre y una despedida, ¿ya? Lo cual también es muy significativo. Marca como un hito también de, no solamente en su trayectoria en el hospital, sino que también marca un hito porque coincide más o menos con los 18 años, que el chico está en cuarto medio, entrando a la U. Entonces, es parte de ese proceso también, de cambio de etapa. También nos ha desafiado con las coordinaciones con otros hospitales de servicio, pues hay algunos adolescentes que, pues, si bien por territorio debiesen estar en los otros dos hospitales de mayor complejidad en neuropediatría, han ingresado sobre todo por las hospitalizaciones y han estado acá en neuropediatría. Y no tenemos, asimismo, una conexión tan cercana, pero nos ha desafiado sobre todo con el hospital de Quilpué, ¿ya? Y en la interdisciplina, bueno, hay horas de trabajadora social en neuropediatría, si bien no tenemos horas en psicología, hay una psicóloga que atiende a adolescentes con patología crónica, entonces le hemos hecho derivaciones a ella. Terapia ocupacional es una brecha súper importante porque la mayoría de las veces terapia ocupacional está dedicado más a autismo en edades tempranas, así que ahí más que nada lo suplimos sobre todo con programas municipales o, eh, bueno, la neurola de adultos también derivada con la terapeuta ocupacional específica del hospital, ya en la etapa de adultos, pero en la adolescencia hemos apoyado con las clínicas universitarias, ya cuando estamos clínicos. Nutricionista no tenemos horas reservadas, pero igual hay muchas derivaciones. Psiquiatría, ya, sobre todo cuando hay patología severa de salud mental, y atención primaria, por supuesto, sobre todo en situaciones donde las comunas son más lejanas y poder acceder a los distintos profesionales es más difícil por distancia. Con respecto a los números, entre el 2018, que empezamos en mayo del 2018 y 2023, desde todas las especialidades, para no ver todos los números, vamos a fijar en el total abajo, se han hecho 574 derivaciones hasta 2023 y desde neuropediatría corresponden casi a un tercio o un cuarto de estas derivaciones. De ello, quienes tienen epilepsia son casi la mitad, ¿ya? De hecho, si nos fijamos en los porcentajes, al principio eran más de la mitad o cercano a la mitad, y el último año ha descendido un poco, no porque haya menos pacientes con epilepsia, sino que eh, con la experiencia han hecho más derivaciones con otras condiciones, sobre todo efecto autismo, ¿ya? Y la transferencia de adolescentes con epilepsia a neurología de adultos, si bien, y eso también quiero como comentarles sobre todo a los tratantes de adultos, a los neurólogo de adultos, para que no sientan que van a ser hordas de adolescentes con epilepsia que les van a colapsar las consultas y que no es posible, que me digan que no, es imposible que puedan priorizar, porque en realidad obviamente tienen criterios de priorización, pero en realidad los N son pequeños, ¿ya? En estos 6 años han sido 19, ya con esta estrategia de cupo reservado. O sea, a los 12 meses del año, puede haber un mes que la doctora que tenga vacaciones, por ejemplo, ni siquiera se ha logrado llenar todos los cupos, ¿ya? Entonces, es posible poder coordinar ese ingreso y por lo tanto que la continuidad se cumpla y que esta brecha en la transferencia del alta pediátrica al ingreso adulto no sea tan larga, ¿ya? Eso también genera angustia a los adolescentes y a las familias, ¿ya? Y por supuesto riesgo de crisis, etc. Así que es posible, ¿ya? Entonces más o menos un cuarto, un tercio de los adolescentes con epilepsia ya fueron transferidos a adultos. Bien. Algunas recomendaciones o, digamos, transmitirles cómo se puede adaptar esto a su propia realidad de quienes están conectados. Primero, hay muchos hospitales que ya tienen un poliadolescente, un poli de transición en hospitales generales, es decir, hospital general que tiene adultos infantiles en el mismo hospital. Ya eso facilita muchas cosas. Pero también la realidad de algunos hospitales en Santiago, los tres pediátricos que hay en el país, eh, no tienen un poliadolescente en el hospital de adultos. ¿Ya? Entonces eso hace de que el poliadolescente tenga que coordinar con otros hospitales, ¿ya? Y todos los desafíos que eso significa. Pero la mayoría de los hospitales generales no tienen un poliadolescente, ¿ya? Por lo tanto pueden haber distintas estrategias. Lo primero es que lo que hemos conocido
es que algunos equipos de neuropediatría están haciendo ellos esa preparación para el tratante adulto, ya tratando de coordinar de forma local con el equipo que es adecuado, ¿ya? Es decir, adquirir estas herramientas tanto de evaluación integral de la adolescencia como en específico de la transición en la patología crónica. Otra forma es la implementación de nuevos poliadolescentes, que eso es en el fondo poder gestionar, sobre todo desde recursos humanos, de su dirección médica, pero también se puede hacer a través de un periodo asistencial obligatorio, ¿ya? Puede haber un becado de pediatría, un becado de medicina familiar o becado que esté interesado en trabajar en la adolescencia, de hecho en nuestro caso en Enrique, de hecho acá está acá, y que puede, en el fondo se puede gestionar de que su devolución sea en un hospital y que pueda dedicarse a implementar un periodo de transición. Bueno, también fue mi caso, en su tiempo. Y otra estrategia es que, como está el problema de epilepsia en atención primaria, y la atención primaria ya sabe aplicar la ficha CLAP, que es el instrumento de evaluación integral de la adolescencia, se puede encauzar que cuando tenga su evaluación en el programa de APS, o le hace la ficha CLAP en el mismo control de epilepsia, o se deriva a quienes están haciendo la ficha CLAP en el CESFAP, ¿ya? Eso también nos va a ayudar a que en el fondo se puedan pesquisar estas condiciones de salud prevalentes de la población adolescente que pueden incidir en cierta medida o en mucha medida con la patología crónica propiamente tal. Bien, entonces estamos finalizando con nuestra presentación. A modo de síntesis, lo primero es recordar el concepto de adolescencia, que es un proceso, una etapa de grandes cambios, ya entre la infancia y la adultez, que proyecta que nuestros adolescentes, jóvenes, adultos puedan ser lo más independientes posible o en camino a ello, ya, y que la OMS entre 10 y 19 años la edad que define, y eso es lo que también define el Ministerio de Salud en Chile. El concepto de transición es el proceso, es el pasaje del tratante pediátrico a tratante adulto en una patología crónica y la transferencia es un momento donde ocurre este cambio. La calidad de la transición, ya mencionamos algunas cosas, que los adolescentes y la familia estén preparados, de que sea un proceso coordinado, planificado, integral, el resumen, que es el registro clínico fundamental para la transición de calidad. En las recomendaciones en la entrevista tipo triada, cuando esté profesional, adolescente y familiar acompañante, podamos lograr que el adolescente o la adolescente sea protagonista de esa entrevista. Con respecto a la confidencialidad, cuando puedan estimular las entrevistas solas, explicarles que tienen derecho a la confidencialidad con los 3 límites que ya explicamos del daño a sí mismo, daño a otros o delitos. Y la experiencia local que hemos tenido acá en el FRIQUE, sobre todo la coordinación de las atenciones paralelas con el poliadolescente en neurología adulto-infantil, la estrategia de poder reservar cupos para transferencia para el ingreso de epilepsia en adultos, y las recomendaciones también que les podemos dar a ustedes de cómo implementarlo en sus propias realidades y geografía de territorios. Y con esto finalizamos, le agradecemos su participación, su asistencia, que estén todavía conectados. Está ahí el código QR que pueden descargar todos estos instrumentos que les comenté. Y bueno, está el correo ahí, si tienen alguna duda, comentario, compartir algo. Estamos disponibles para poder revisar esos correos. Y ahora en este momento tenemos un espacio también de preguntas y comentarios que pueden escribir y ya están escribiendo en el chat. Así que eso, con eso damos fin a la presentación. Muchas gracias a todos. Karina, te damos la Oh, palabra. muchísimas gracias por la presentación, por la experiencia ahí que ya llevan varios años ustedes. Admirable en realidad, y yo creo que el silencio después de la pregunta de quiénes cuentan En unión, con... porque yo puedo en las ferias de salud poder Pero en junio. Sí, Parece 25. que alguien se le activó su micrófono. El silencio de la experiencia en los otros, en las distintas unidades, yo creo que es porque no están conformados estos policlínicos de transición. No sé si alguien quiere comentar cuáles son sus obstáculos para poder partir con este policlínico, porque es un tema que yo creo que todos estamos quizás sensibles que es necesario, pero falta ponerlo en práctica. No sé si alguien quisiera ahí comentar sus experiencias.
Quería destacar de la presentación ahí del doctor Araya la importancia de que todos nos ayuden a nivel multidisciplinario. Aquí hay muchos que están conectados desde atención primaria, quizás que están un poco más alejados de un policlínico de transición propiamente tal, de atención terciaria, pero todo lo que es educación, capacitación, sobre todo en el adolescente, que es un momento crítico, es fundamental. Así es que si nos ayudan con todo esto, este acrónimo que lo encontré muy bueno de HEADS, en actividades, uno de los principales descompensantes de epilepsia en el adolescente es porque empieza a trasnochar, olvida la adherencia y empeora un poco la adherencia a los medicamentos. El consumo de droga es un periodo crítico desde el punto de vista de hábitos, por lo tanto, si es que nos pueden ayudar ahí con todo lo que es educación es fundamental. La doctora Rosas tiene su mano levantada y ella el año pasado también tocó este tema, así que gracias Mónica ahí por comentar. No, muchas gracias a la doctora Carmona, doctora Araya, ¿cierto? Es inspirador y desafiante el programa que tienen ustedes de transición. En efecto, nosotros hemos intentado por momentos hacer una coordinación con neurología infantil, tenemos buena relación con ella. ¿Se escucha? ¿No se escuchó? Se escucha un poco bajo. Sí. Ya. A ver si se escucha un poco mejor ahora. A ver. ¿Aló? Ahí se escucha. Sí, se escucha. Es mi, no, agradecer al equipo, ¿cierto? A la doctora Araya y a la doctora Carmona y a la doctora Araya, ¿cierto? Por la experiencia y algunas consultas. El tema de la coordinación de este programa a nivel local es complejo porque en realidad, entonces quería preguntarles si hay algún profesional en específico que lo lograron, como que pudiera articular todos estos pasos y las bases de datos también, ¿cierto? El seguimiento de estas bases de datos y la coordinación con la atención primaria, en especial el tomar este programa, que yo sé que también es algo como incipiente a nivel de los consultorios, a nivel de los spam, pero el programa de adolescencia a nivel de la EPS. Eso no sé si se podrá ahí contestar un poco estas preguntas. Gracias. No pudimos escuchar mucho, pero creo que la pregunta tenía que ver con la coordinación, ¿no? Ya. Eso, sí. Sí, o sea, como explico, a veces los espacios no están. Yo creo que lo primero es hacerse un espacio. Coincidir es como algo muy concreto, que es coincidir en qué horario podemos estar juntos. Lo que hicimos en mayo de 2018 fue que era la reunión de neuropediatría, integramos al coordinador de neurología adulto y hicimos una presentación más breve que esta, explicando la transición y cómo podemos trabajar en conjunto y ahí al pico se toman decisiones. Entonces, en parte está eso, que tiene que ver con reunirnos, pero también tiene que ver con liderazgo en el fondo de cortar el kick en el buen chileno y decir, ya, ok, vamos a hacer esto lo vamos a hacer, no somos más carros, la voluntad, en el fondo la sensibilización, y decir, ya, ok, toma decisiones, y una de las decisiones fue designar a un neurólogo, una neuróloga en este caso, y eh, después fue la estrategia de reservar cupos, ¿ya? Creo que también tiene que ver con el acceso que se puedan tener a los consultorios de especialidades, de que la gestión de la agenda, ya sé que en algunos hospitales la agenda está totalmente delegada al canal administrativo y los médicos no tienen mucha experiencia, y en otros hospitales sí. Entonces, creo que también encauzar eso de justificar de por qué es importante reservar el cupo para no perder la continuidad y viendo los números, que nosotros somos servicios muy grandes, y aún así no, son hordas de adolescentes. Entonces, es posible. Ya, yo creo que por ahí va eh, la recomendación, la experiencia. Para complementar lo que dice Pablo, el tema del concepto de la transición, el concepto de evaluar la transicionabilidad de cada paciente, y cada niño es un mundo, más la patología de epilepsia y sus comorbilidades, este proceso es instalación del concepto. Por eso yo le pedí a Reinaldo el año pasado y a Karina también de que hiciéramos esta presentación porque a nosotros nos ha ido bien. Tenemos problemas, nos cuesta juntarnos, pero agendamos con harto tiempo. Pablo es un profesional súper ordenado y súper dedicado. Yo reúno junto con otro colega una buena cantidad de pacientes con epilepsia y la verdad es que es sembrar el concepto de lo que tenemos que hacer y cómo lo hacemos. Porque el duelo por el que, es un duelo por el que pasa la familia,
Uno dice, pero ¿qué hice mal? Porque la mamá se enoja, pasan muchas cosas en la familia. Años atrás, cuando le decíamos, señora, váyase adulto, y emitíamos la interconsulta y se iba el paciente, de 15, 17, 18, 20. Y en realidad esa no era la forma correcta de hacerlo. Yo lo que más rescato de todo esto es que las personas que están en el auditorio, los que están escuchando, puedan tener la idea de cómo se puede trabajar y ir mejorando a nivel local con estas pequeñas estrategias que a nosotros nos van a servir. Igual quiero agregar brevemente que la estrategia de transición también tiene que ser la derivación precoz, porque al principio, como no se conocía el concepto de transición, lo asociaban más a transferencia, entonces hacían doble derivación, la derivación a adultos, adiós de pediatría, y además venía la interpretación conmigo, entonces yo lo recibía y me decía, ah, usted lo va a ver en adultos. Yo, no, están con otra lista de espera, esto es para otro proceso, y es fundamental trabajar estos aspectos de forma precoz al inicio de la adolescencia. Se puede trabajar igual después, si es que la dedicación es tardía, pero ahí les digo yo que es como un tipo pre-U intensivo. Ya vamos a trabajar la transición de forma intensiva. Nos quedan 3 minutos para terminar y el doctor Castro tiene su mano alzada ahí para Hola. comentar y preguntar. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Una de las dificultades que tenemos aquí en la transición del policlínico de epilepsia refractaria de infantil hacia adultos es la diferencia en las canastas de medicamentos. Nosotros muchas veces en neurología infantil ocupamos una serie de medicamentos, vigabatrina, clobazam, tosuximida, porque no están en las canastas muchas veces en los hospitales adultos. Entonces, eh, incluso, aun cuando el hospital de adultos lo acepte, lo incorpore, cosa que ya es un proceso súper difícil, que muchas veces lo necesitamos, en la práctica los pacientes terminan rebotando, entre comillas, o volviendo al hospital infantil porque se quejan de que los medicamentos que tienen los hospitales de adultos son distintos, que no compran los medicamentos que estamos nosotros utilizando acá. Y bueno, eso muchas veces nos obliga a que los últimos años tenemos que ir como transitando nosotros en el mismo hospital pediátrico, tenemos que ir mirando la canasta que tienen en el hospital al cual lo vamos a derivar. Yo no sé si la experiencia de los otros colegas también, en el fondo, que esta diferencia en las canastas entre hospital pediátrico versus adulto, sobre todo pensando en epilepsia refractaria. A lo mejor cuando es epilepsia no refractaria, probablemente los medicamentos no son tan distintos. Estoy pensando en el paciente pediátrico que ocupa múltiples medicamentos, sobre todo algunos medicamentos más de especialidad, pensando en encefalopatía epiléptica, pero no sé si es la experiencia de los colegas. Justo ahí el doctor Uribe tiene su mano alzada y como neurólogo epileptólogo de adulto nos podría comentar eso. Sí, yo creo que lo que dice Felipe es súper real, ¿ah? Ese rebote está dentro del proceso de la transición y que lo hemos tomado solo parcialmente en los policlínicos de adultos. Es un punto de optimización finalmente. ¿Ah? Eh, la transición en ese sentido va de la mano de un montón de documentos, ¿ah? Y entre ellos son estos compras de medicamentos extra en especial. Y eso yo creo que ayuda muchísimo tenerlo súper claro en los policlínicos de transición y decir, y sincerar, ¿sabe qué, mamá? Nos vamos a demorar un tiempo, durante este año vamos a tener que hacer un montón de trámites y ahí vamos a lograr obtener la canasta que usted necesita. No va a ser inmediata en ese sentido. ¿No? Y yo quería aprovechar solo, ya que levanté la mano, agradecer al equipo del hospital, del Frique, por el tema. Uno, porque es un tema súper complejo y que no hemos podido abordar de forma completa. Y yo creo que han salido varios puntos. Yo estoy aquí en medio de una cirugía, pero he tomado nota más o menos de los puntos más importantes que deberíamos tener para una guía de transición, ¿no? Y entre ellos están los que menciona el doctor Castro, que son el traspaso farmacológico, ¿ya? Que debe ser uno de los puntos más difíciles. Así que no, agradecer ahí a la doctora Carmona, a Pablo también, muy, muy amables. Súper. Más que nada también transmitirles de que como ustedes participan también en las sociedades médicas, tanto de, bueno, en neurología en general, o la rama de neurología pediátrica en su chique, es ser parte también de las actualizaciones de lo que son las guías clínicas de epilepsia, como está separado todavía en 15 años y al parecer el Ministerio lo va a mantener así, es que pueda haber una integración con este enfoque de ciclo vital y puedan ser parte también de la actualización también de la canasta. Yo creo, pero en lo corto plazo, lo que dice Reinaldo es así. La solicitud de fármaco ocasional va a ser la vía probablemente más rápida y accesible para que no aumenten los costos de bolsillo. Gastos de bolsillo, como dice acá el doctor Riquelme de Concepción. Y con respecto a la pregunta también de la doctora Rosa, de profesionales no médicos, es una brecha que en realidad también hemos solicitado, porque el programa adolescente
no viene con plata, digamos, con recursos, con horas para los hospitales, ¿ya? Así que, más que nada, la gestión local y hemos solicitado y aún así está mal debe, así que eso hace sobrecargar un poco a los profesionales, pero es lo ideal, ¿ya? De que haya una coordinación también de equipo de enfermería principalmente, ¿ya? Eso. No quiero dejar al doctor Ramírez con la mano alzada, quizás en un minuto, el último minuto. Sí, muy cortito, gracias a todos. Uno de los problemas que tenemos en adultos para hacernos a cargo de todas las comorbilidades, ¿ah? Necesitamos policlínicos especiales para aquellos niños que necesitan pañales de adultos, que necesitan sondas nasogástricas a repetición, o sea, por todo lo que es dependiente, y también para el manejo de las epilepsias que deberíamos diferenciar como muy altamente refractarias, que necesitan recetas por fenobarbital, por clobazam, más metilfenidato, más quetiapina y un montón de otros medicamentos. O sea, creo que tenemos que avanzar para allá a diferenciar dentro de la refractariedad casos extremos cuya atención requiere mucho más tiempo de consulta y consultas mucho más frecuentes. Esa es una pelea que tenemos que dar, porque si no, atender a estos chicos es imposible. Gracias. Bueno, yo quiero volver a agradecer ahí al equipo del FRIQUE por compartir su experiencia, su trabajo ahí de varios años. Y ojalá que esta presentación sea la motivación para algunos centros para juntarse en equipo a tomarse un café y empezar, porque yo creo que el momento, el paso inicial es conversar y buscar las instancias que probablemente se pueden hacer. No están, pero se pueden hacer. Muchas gracias y están invitados a la próxima videoconferencia el 2 de julio. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Un gusto.